Mientras que en el capítulo 17 de Mateo, Jesús, respondiendo a una pregunta de los apóstoles, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Jesús les respondió, ciertamente Elías tiene que venir primero, y él restaurará todas las cosas. Pero en verdad os digo que Elías ya ha venido, y no le han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Entonces los discípulos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. La semana antes de partir para Milán, había llevado a mi madre, que estaba muy enferma, a Borgio Verezzi. Aquel día, la vidente se me acercó y me dijo, «Hoy la Virgen ha venido a ti y te ha hecho la señal de la cruz en la frente». Comprendí entonces que este gesto de Luigi Gaspari era la prueba de que la Virgen María había hecho efectivamente la señal en mi frente. Al volver a casa comenzaba la semana del gran desafío de Madrid entre el Milán y el Real. 2 días antes del partido, mientras dormía, el Padre Pío vino a verme y yo, que le había pedido al periodista Luca Serafini que me ayudara a encontrar trabajo en Milán, ya que no me gustaba el trabajo que hacía en Montecarlo, le pregunté al Padre Pío, «Padre, ¿qué va a pasar con mi trabajo?» Y él, «No te preocupes, todo saldrá bien». Entonces aparece Pelé, el símbolo del fútbol, y me dice, «Querido Piero, esto es tan importante que todo acabará bien». Me desperté muy contento e inmediatamente fui a telefonear a Luigi Gaspari para preguntarle el significado de aquel sueño, y él me dijo, «Entonces significa que el Padre Pío se ocupará del partido». Cuando terminé la llamada con el médico, llamé inmediatamente a Luca Serafini para explicarle que había tenido el sueño y que Luigi me había dicho que estuviera tranquilo, que el Padre Pío se ocuparía del partido. Naturalmente, la sorpresa fue grande porque todos pensamos lo mismo y nos hicimos la pregunta, ¿por qué el Padre Pío, un gran santo, se ocuparía de un partido de fútbol? La respuesta, por supuesto, no se encuentra en la posible pasión futbolística y más aún en la pasión por el Milán del monje de Pietrelcina. La implicación deportiva solo es explicable por su instrumentalidad, en un intento de hacernos comprender que todo este proyecto es cierto y de demostrarnos que debemos confiar en sus inspiraciones. De hecho, el miércoles, el Milán saltó al campo del Estadio Bernabéu de Madrid, jugando un espléndido partido. Nunca un equipo de fútbol italiano había jugado tan bien en el legendario estadio del Real. El partido terminó 1-1, pero al Milán le anularon un gol muy válido. En el partido de vuelta, sin embargo, el equipo rossonero no dio ninguna oportunidad al club madrileño, ganando en San Siro con un clarísimo 5-0, que yo, y creo que todos los aficionados rossoneros que tuvieron la suerte de ver aquel partido, todavía lo llevamos en nuestros ojos y en el recuerdo. Partido memorable. Fue una gran victoria contra el Real Madrid en Milán, pero dejó un sabor amargo porque el holandés Gullit se rompió el menisco y sobre todo Luca Serafini estaba muy preocupado por no verlo jugar al final contra el Steaua de Bucarest. Hablé con Luca y le dije que Gullit se recuperaría a tiempo para la final de un mes más tarde y que además marcaría un gol. Antes de hablarles de la final, quiero retroceder unos meses porque me ocurrió algo muy peculiar e importante. En enero de 1989 escribí una carta al entonces cardenal Giuseppe Siri de Génova, enviándole el famoso librito Cuaderno del Amor, en el que mencionaba el capítulo 10 del Apocalipsis, que habla de este librito místico entregado por el ángel a Juan, y el capítulo 22 del Evangelio de Juan, donde Jesús le dice a Pedro que Juan se quedaría hasta el momento de su regreso. La respuesta del cardenal de Génova no se hizo esperar. Me escribió a través de su secretario personal diciéndome que estaba muy contento con las palabras que yo le había dirigido y que el librito era realmente importante para la salvación del mundo. Mi inexperiencia de entonces hizo que enviara apresuradamente aquella carta, sin hacer siquiera una fotocopia, al Vaticano con la esperanza de que llegara a manos del Santo Padre Juan Pablo II y de que aquel misterioso librito fuera por fin reconocido, como escribió el padre Dolindo Ruotolo en su libro Comentario al Apocalipsis en la página 370.
El orden mismo en que San Juan predice los acontecimientos futuros refuerza esta gran esperanza, que es la esperanza de la Iglesia. Se abre el séptimo sello y el sonido de las trompetas de 7 ángeles anuncia las tribulaciones que golpearán gradualmente la tierra pecadora, flagelos en la tierra, en el mar, en las fuentes, en el firmamento. Luego flagelos mayores, la agitación de los pueblos, las guerras terribles y exterminadoras con las misteriosas langostas y la misteriosa caballería. San Juan ve entonces un libro y se le ordena que lo convierta en su nutrimento, para que profetice todavía a todas las gentes, a pueblos y reyes. Capítulo 10, Apocalipsis 9. Este libro misterioso que se encuentra entre estos acontecimientos es dulce y amargo, es la palabra de Dios y sobre todo la Sagrada Escritura, devuelta a la Iglesia por un ángel, es decir, por un mensajero de Dios, para que vuelva a ser su alimento. Dulzura de gusto y amargura de digestión y absorción caracterizan este libro, por la alegría con que es recibido y la amargura por la lucha que supone cuando pasa del ámbito privado, quizá porque lo escribió un laico, al seno de la Iglesia. El libro es devorado por San Juan, que representa a la Iglesia. Desaparece devorado por una condena de la Iglesia, que al digerirlo lo encuentra amargo. San Juan no dice nada más sobre este misterioso libro, pero es evidente por las profecías que siguen que en torno a él se centraliza ahora, por así decirlo. El libro, aunque ha sido devorado y se encuentra amargo, no es rechazado. La amargura de la digestión pasa, es absorbido, se convierte en vida de las almas, da nueva vida a la Iglesia. La prueba de que el cardenal se había tomado a pecho el cuaderno del amor llegó unos meses más tarde, pues en la noche del 2 al 3 de mayo de 1989, mientras aún dormía, vi unas estampitas del Padre Pío y de repente sentí que una mano con un gran anillo se posaba sobre mi cabeza. Esta sensación fue tan fuerte que me desperté asustado, porque no entendía lo que estaba pasando, pero el mayor asombro vino cuando me desperté, porque aquella mano sobre mi cabeza con el gran anillo seguía allí y permaneció allí por lo menos 15 o 20 segundos. Vete, vete. La mayor sorpresa, sin embargo, llegó al día siguiente, cuando fui al bar que frecuentaba entonces en Bordiguera y leí el periódico, y enseguida me di cuenta de que había un artículo sobre el cardenal Siri en el que se anunciaba su muerte el día anterior, el 2 de mayo de 1989, que era también el día en que yo cumplía 30 años. Entonces me di cuenta de que el cardenal de Génova había venido a saludarme y a darme las gracias esa noche poniéndome la mano en la cabeza. Llegamos entonces al fatídico 24 de mayo de 1989, el día de la final de la Copa de Campeones en Barcelona. Se enfrentaban el Steaua de Bucarest y el AC Milán. El partido seguirá siendo memorable por la forma en que lo jugó el equipo del presidente Berlusconi. Recuerdo muy bien haber leído que la víspera él mismo había ido a la iglesia a rezar al Dios de los ejércitos para que le diera la victoria. El Dios de los ejércitos estaba allí sin que él lo supiera, porque los jugadores estaban en posesión del cuaderno del amor, el misterioso librito del 10º capítulo del libro del Apocalipsis. El Milán ganó 4-0 con 2 goles de Marco van Basten y 2, como le habían dicho a Luca Serafini, de Ruud Gullit, que solo un mes antes había sido operado del menisco. El día después, el titular de la Gazzetta dello Sport era este: así se juega solo en el paraíso. El libro está disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Maranatá, ven Señor Jesús. Amén, aleluya. Shalom.